En una remota y desolada vía férrea, abandonada y cubierta de maleza en territorio disputado, una patrulla de soldados descubre un vagón de tren de carga alemán, inexplicablemente apartado de la línea principal y en un estado de sorprendente conservación. Las puertas están cerradas desde el interior y, al forzarlas, los soldados encuentran el vagón lleno de suministros médicos intactos y equipos de comunicaciones de la época, pero sin rastro alguno de personal. Lo más perturbador es el hallazgo de numerosos mapas detallados de una región completamente diferente del frente, marcados con símbolos y anotaciones crípticas, así como una atmósfera de repentino abandono, como si sus ocupantes hubieran desaparecido en un instante. El vagón olvidado se convierte en un enigma. ¿Cuál era el propósito de este vagón aislado, tan lejos de su aparente destino? ¿Qué significan los mapas de otra región y por qué fueron abandonados sus valiosos suministros y equipos de forma tan abrupta y misteriosa? La ausencia de respuestas genera una creciente inquietud entre los soldados, enfrentándose a un misterio que parece ajeno a la lógica de la guerra. El aire de la mañana, frío y húmedo, se colaba entre las ruinas de lo que una vez fue un pequeño bosque, ahora un paisaje de troncos astillados y tierra removida. El sargento Ben Carter inhaló profundamente, sintiendo el peso de la escarcha en sus pulmones. El sonido distante y amortiguado de la artillería enemiga era una constante en sus vidas, un latido sordo que marcaba el ritmo de la guerra. Su pequeña patrulla, 3 hombres en total, avanzaba con lentitud por una senda apenas visible, buscando señales de actividad enemiga en este sector olvidado del frente. La niebla, densa y blanquecina, envolvía los restos del paisaje, creando formas fantasmales y silenciando aún más el entorno. Cada paso sobre la tierra helada crujía levemente bajo sus botas. Llevaban horas moviéndose, la monotonía del terreno solo interrumpida por la ocasional visión de un cráter o un trozo de alambre de púas enredado. La tensión, aunque familiar, se mantenía presente como una sombra constante. Sabían que, más allá de la niebla, la muerte acechaba en muchas formas. De repente, el cabo Miller se detuvo, su mano enguantada alzó un gesto de silencio. Carter y el soldado Davies se inmovilizaron al instante, sus sentidos en alerta máxima. Miller señaló hacia su izquierda, entre la bruma que comenzaba a dispersarse ligeramente con los primeros rayos de sol. Allí, parcialmente oculto por la maleza y los restos de árboles caídos, se distinguía una forma inusual, algo rectangular, más oscuro que el entorno. A medida que se acercaban con cautela, la forma comenzó a definirse. Era un vagón de tren, un vagón de carga, de color oscuro, parcialmente descarrilado y cubierto de óxido y vegetación trepadora. Pero lo que realmente llamó su atención fue su ubicación, completamente apartado de cualquier vía férrea visible, en medio de la nada. Un silencio aún más profundo se instaló entre los soldados. Un vagón de tren en un lugar tan remoto, lejos de cualquier línea activa, era una anomalía que no encajaba en la lógica de la guerra. La niebla seguía jugando con sus percepciones, pero la presencia sólida y silenciosa del vagón era innegable. Una sensación de inquietud comenzó a crecer, un presentimiento de que habían tropezado con algo más de lo que aparentaba ser un simple resto de la guerra. El aire parecía más pesado, cargado de una pregunta silenciosa sobre el origen y el destino de aquel vagón olvidado. La inspección inicial del vagón reveló más preguntas que respuestas. Estaba firmemente asentado sobre el terreno, con las ruedas hundidas en la tierra blanda y cubierta de musgo. La estructura de madera y metal mostraba el deterioro propio del tiempo y la exposición a los elementos, pero en general, se encontraba en un estado de sorprendente conservación, considerando su ubicación remota y el caos de la guerra. Las puertas laterales, correderas y de aspecto robusto, estaban cerradas. Intentaron abrirlas sin éxito, comprobando que estaban bloqueadas desde el interior. Parece que lleva mucho tiempo aquí, comentó Davies, mientras golpeaba una de las puertas con la culata de su fusil. El sonido hueco resonó en el silencio del entorno. Carter rodeó el vagón, examinando los sellos de las puertas y cualquier posible punto de entrada. Las ventanas, pequeñas y sucias, impedían ver el interior con claridad.
La sensación de que el vagón guardaba algún tipo de secreto se intensificaba con cada detalle. Finalmente, decidieron forzar una de las puertas. Utilizando una barra de hierro encontrada cerca, lograron hacer palanca hasta que los pestillos se dieron con un chirrido metálico que rompió la quietud. El interior del vagón estaba sumido en una penumbra polvorienta. El olor a madera vieja, humedad y algo más, un aroma sutilmente medicinal, flotaba en el aire. Carter alzó su linterna, el haz de luz cortando la oscuridad y revelando el contenido del vagón. Lo que encontraron en el interior era tan inesperado como intrigante. El vagón estaba lleno de cajas de madera apiladas ordenadamente, marcadas, con cruces rojas y etiquetas en alemán. Al abrir algunas de las cajas, descubrieron que contenían suministros médicos, vendas, gasas, frascos de medicamentos, instrumental quirúrgico básico. Todo parecía intacto y en buen estado. Junto a las cajas de suministros médicos, encontraron equipos de comunicaciones de la época, un telégrafo de campaña, carretes de cable, y una serie de aparatos que parecían transmisores y receptores. Pero no había ni rastro de personas, no había camas improvisadas, ni restos de comida, ni pertenencias personales que indicaran la presencia reciente de soldados. La sensación era de un abandono repentino, como si sus ocupantes hubieran desaparecido, en un instante, dejando atrás valiosos suministros y equipos. Y entonces, en una esquina del vagón, bajo una lona enrollada, descubrieron algo aún más peculiar: varios mapas grandes, desplegados parcialmente y marcados con símbolos y anotaciones que no correspondían al sector del frente donde se encontraban. Eran mapas detallados de una región montañosa y boscosa, con nombres de lugares que no les resultaban familiares. El misterio del vagón olvidado se profundizaba, sembrando una creciente desconfianza en el aire. ¿Qué significaba todo esto? La luz de la linterna de Carter se movía lentamente sobre los mapas extendidos, revelando intrincadas líneas topográficas y símbolos desconocidos. Las anotaciones, escritas con una caligrafía precisa en alemán, parecían codificadas o al menos llenas de abreviaturas y marcas que no comprendían. La región cartografiada era claramente diferente del plano y embarrado paisaje de Flandes donde estaban destinados. Las montañas escarpadas y los densos bosques no se parecían en nada a lo que conocían del frente occidental. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Miller, acercándose para observar los mapas por encima del hombro de Carter. Davies, por su parte, examinaba el equipo de comunicaciones. El telégrafo parece funcional, sargento, pero no hay ninguna conexión a la línea principal. Los transmisores y receptores eran aparatos complejos, con numerosas válvulas y diales. Su presencia sugería que este vagón había sido un centro de comunicaciones móvil, pero su aislamiento y la falta de una conexión activa planteaban aún más interrogantes. El hallazgo de los suministros médicos intactos era igualmente desconcertante. En un frente donde las bajas eran constantes y los recursos médicos siempre escasos, era inusual encontrar tal cantidad de material en perfecto estado y abandonado. ¿A quién estaban destinados estos suministros? ¿Y por qué fueron dejados atrás? La lógica de la guerra dictaba que estos recursos serían prioritarios. Carter recogió uno de los mapas, sintiendo la textura áspera del papel bajo sus dedos. La región marcada estaba lejos de su sector, posiblemente en algún lugar de los Alpes o los Cárpatos, territorios donde también se libraban batallas, pero que parecían no tener relación directa con su despliegue actual. Los símbolos y las anotaciones eran crípticas, con círculos concéntricos, líneas punteadas y abreviaturas que no tenían sentido para ellos. ¿Eran planes de ataque, rutas secretas, o algo completamente diferente? La sensación de que habían tropezado con algo significativo, algo que iba más allá de un simple vagón abandonado, se intensificaba con cada nuevo detalle. La atmósfera dentro del vagón se había vuelto más tensa, cargada de preguntas sin respuesta y de una creciente desconfianza. ¿Quiénes habían estado aquí? ¿Cuál era su misión? ¿Y por qué desaparecieron tan repentinamente, dejando atrás todo esto? La mente de Carter trabajaba a toda velocidad,
tratando de encontrar una explicación plausible. Podría ser un vagón equivocado, desviado de su ruta por error, pero los mapas de otra región sugerían un propósito deliberado. Podría ser parte de una operación secreta, algo que no estaba destinado a ser descubierto. La idea de una misión encubierta, operando lejos del frente principal, comenzaba a tomar forma, pero la ausencia de personal y el repentino abandono seguían siendo los puntos oscuros del enigma. El vagón olvidado se había convertido en un misterio que parecía ocultar secretos más allá de la simple brutalidad de la guerra. La decisión de Carter fue clara: debían informar de su hallazgo. Algo tan peculiar como un vagón de carga lleno de suministros y equipos, apartado de la línea principal y con mapas de otra región, merecía la atención de la inteligencia militar. Dejaron el vagón tal como lo encontraron, marcando su ubicación con una bandera improvisada hecha con un trozo de tela y una rama. El regreso al campamento se hizo bajo una atmósfera de silencio reflexivo, cada uno de los soldados inmerso en sus propias conjeturas sobre el significado de aquel descubrimiento. El informe inicial de Carter fue recibido con una mezcla de incredulidad y curiosidad en el cuartel general. Un vagón fantasma, lleno de provisiones y mapas misteriosos, sonaba casi como una leyenda del frente. Sin embargo, la seriedad de Carter y los detalles proporcionados convencieron al oficial de inteligencia de turno para enviar un equipo de inspección al lugar. Unas horas más tarde, Carter y su patrulla regresaron al vagón olvidado, acompañados por un teniente de inteligencia y 2 soldados más. La inspección más exhaustiva del equipo de inteligencia confirmó los hallazgos iniciales. El teniente, un hombre de rostro afilado y mirada penetrante, examinó los mapas con especial atención, tomando notas detalladas de los símbolos y las anotaciones. Intentó identificar la región cartografiada, consultando sus propios mapas y manuales, pero sin éxito inmediato. El equipo de inteligencia también revisó el exterior del vagón con más detalle, buscando cualquier marca o inscripción que pudiera indicar su origen o destino. Encontraron un número de serie parcialmente borrado en uno de los laterales, que el teniente anotó cuidadosamente. Se tomaron fotografías del interior y del exterior del vagón, documentando su estado y el contenido. La pregunta central seguía siendo la misma: ¿quiénes habían estado en este vagón y por qué lo abandonaron de esta manera? La ausencia total de rastros de lucha o de la presencia humana reciente era lo más desconcertante. No había huellas en el barro alrededor del vagón, ni objetos personales en el interior. Era como si el personal se hubiera desvanecido sin dejar rastro. El teniente interrogó a Carter y a sus hombres sobre cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto, cualquier sonido o señal inusual en la zona. Pero la patrulla no había notado nada fuera de lo común. El silencio y la desolación de la vía abandonada parecían haber engullido cualquier explicación obvia. Mientras el equipo de inteligencia trabajaba, una sensación de inquietud se apoderó del lugar. El misterio del vagón olvidado parecía irradiar una extraña energía, un silencio opresivo que hablaba de un destino desconocido. La desconfianza comenzó a insinuarse en las miradas de los soldados. ¿Podría ser una trampa enemiga? ¿O estaban ante el vestigio de una operación secreta que había salido terriblemente mal? Las respuestas seguían eludiéndolos, sumiéndolos en un mar de dudas e incertidumbre. Tras la inspección del equipo de inteligencia, el vagón olvidado fue precintado y se estableció una guardia temporal para evitar cualquier acceso no autorizado. Los mapas y los documentos encontrados fueron llevados al cuartel general para ser analizados por expertos en cartografía y criptografía. La búsqueda del número de serie parcialmente borrado se inició, con la esperanza de rastrear el origen y el historial del vagón. En el campamento, la historia del vagón fantasma se propagó rápidamente entre los soldados, alimentando toda clase de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de un tren fantasma, desviado de su ruta por fuerzas sobrenaturales. Otros, más pragmáticos, conjeturaban sobre espías alemanes y misiones secretas en territorio enemigo. La realidad, sin embargo, seguía siendo esquiva. Semanas después, llegaron los resultados del análisis de los mapas. Los expertos lograron identificar la región cartografiada
Se trataba de una zona montañosa en la frontera entre Italia y Austria-Hungría, un sector del frente completamente alejado de Flandes. Los símbolos y las anotaciones, sin embargo, resultaron ser un código militar alemán obsoleto, cuya clave ya no se utilizaba. Los criptógrafos trabajaron arduamente, pero la falta de un contexto claro dificultaba enormemente la decodificación. El rastreo del número de serie del vagón también arrojó resultados ambiguos. El vagón había sido registrado como perteneciente a una unidad de transporte médico del ejército alemán, pero su último destino conocido era una estación de clasificación en el frente oriental. Hacía varios meses, no había ningún registro de su traslado al frente occidental, ni mucho menos a esa vía férrea remota y abandonada. La sensación de que el vagón olvidado era la pieza de un rompecabezas mucho más grande se hizo aún más fuerte. ¿Qué hacía un vagón médico alemán, con mapas de otro frente y equipos de comunicaciones, abandonado en territorio disputado del frente occidental? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas claras. La inteligencia militar comenzó a considerar diversas hipótesis. ¿Podría haber sido un intento de establecer una comunicación secreta con fuerzas aliadas en el frente italiano? ¿O tal vez formaba parte de un plan para evacuar a personal importante de forma discreta? La presencia de suministros médicos intactos sugería una misión relacionada con el apoyo sanitario, pero el destino desconocido y el abandono repentino contradecían esta idea. El misterio del vagón olvidado se había convertido en un enigma que trascendía la lógica habitual de la guerra. Era una historia de caminos cruzados, destinos inciertos y secretos ocultos en un vagón silencioso, varado en la desolación de la tierra de nadie. La inquietud entre los soldados persistía, alimentada por la incertidumbre y la sensación de que este descubrimiento podría tener implicaciones mucho más profundas de lo que inicialmente imaginaron. A medida que las semanas se convertían en meses, el vagón olvidado permaneció bajo vigilancia, aunque su misterio parecía resistirse a cualquier intento de solución. El interés militar directo disminuyó gradualmente, ya que no representaba una amenaza inmediata ni ofrecía una ventaja táctica clara. Sin embargo, el enigma persistía en los informes de inteligencia y en la memoria de aquellos que habían estado involucrados en su descubrimiento. El teniente de inteligencia, obsesionado con el caso, continuó investigando por su cuenta, revisando antiguos archivos y cruzando información con otros casos no resueltos. Surgieron algunas teorías marginales, como la posibilidad de un grupo de desertores alemanes que intentaban huir utilizando un vagón de carga, o incluso la idea de un experimento secreto de comunicaciones que había salido mal. Pero ninguna de estas hipótesis encajaba completamente con todos los hechos. La región donde se encontró el vagón era una zona fronteriza que había cambiado de manos varias veces durante la guerra. Era posible que la vía férrea abandonada hubiera sido utilizada en algún momento por ambos bandos, pero no había registros claros de la presencia de un vagón médico alemán en ese lugar. La sensación de que el vagón había llegado allí por un camino inusual, tal vez desviado o escondido deliberadamente, seguía siendo fuerte. En el frente italiano, se realizaron consultas discretas sobre la posible actividad de unidades de comunicaciones alemanas en la zona fronteriza mencionada en los mapas. Los informes fueron inconclusos, mencionando cierta actividad inusual, pero sin detalles específicos que pudieran relacionarse directamente con el vagón olvidado. La guerra, con su caos y sus secretos, había borrado muchas pistas. La historia del vagón continuó circulando entre los soldados, adquiriendo tintes casi legendarios. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas cerca de la vía abandonada por las noches, o haber escuchado susurros inexplicables en el viento. Estas eran, probablemente, producto de la imaginación y el estrés del frente, pero reflejaban la profunda impresión que el misterio había dejado en la psique de los hombres. El vagón olvidado se convirtió en un símbolo de los muchos enigmas que la Gran Guerra había dejado sin resolver. No todas las preguntas tenían respuestas fáciles, y algunas historias parecían desvanecerse en el silencio y el olvido. El vagón, varado en su vía solitaria, era un recordatorio de los caminos inciertos que la guerra obligaba a tomar, y,
de los destinos inconclusos que dejaba a su paso, la sensación de que albergaba un secreto importante, una historia que nunca sería completamente contada, seguía flotando en el aire, como el eco fantasmal de un tren que nunca llegó a su destino final. Con el armisticio y el final de la guerra, la atención del mundo se centró en la reconstrucción y la búsqueda de una paz duradera. El vagón olvidado, aunque nunca resuelto, se convirtió en un recuerdo lejano, una pequeña nota al pie de página en la vasta historia del conflicto. Arthur Finch, regresando a una vida civil marcada por la experiencia de la guerra, a menudo pensaba en aquel vagón silencioso, varado en la desolación. Los años pasaron, y el paisaje del frente occidental comenzó a cicatrizar lentamente. La naturaleza reclamó las trincheras, la maleza cubrió las vías abandonadas, y los restos de la guerra se fueron desvaneciendo. Es probable que el vagón olvidado, con el tiempo, se desmoronara por la acción de los elementos, sus secretos finalmente engullidos por la tierra. Sin embargo, la historia del vagón persistió en la memoria de algunos veteranos y en los archivos militares. Ocasionalmente, algún historiador aficionado o coleccionista de objetos de la guerra tropezaba con menciones del vagón médico fantasma en documentos antiguos, reavivando brevemente el misterio. Pero sin nuevas pruebas o testimonios, la verdad detrás de su abandono y su peculiar contenido permaneció esquiva. Una de las teorías que ganó cierta tracción con el tiempo sugería que el vagón podría haber estado involucrado en una misión secreta de inteligencia, operando al margen de las líneas convencionales. La presencia de mapas de otro frente y equipos de comunicaciones sofisticados respaldaba esta idea. Tal vez el personal del vagón había sido descubierto y obligado a huir repentinamente, dejando atrás sus valiosos equipos y provisiones. Sin embargo, esta teoría tampoco podía ser probada de manera concluyente. El vagón olvidado se convirtió en un símbolo de las muchas historias no contadas de la Primera Guerra Mundial, de las misiones secretas, los planes abortados y los destinos inciertos que quedaron sin explicación. Era un recordatorio de que la guerra no solo era un conflicto de ejércitos y naciones, sino también un laberinto de secretos y silencios. Para Arthur, el recuerdo del vagón era agridulce, representaba la intriga de lo desconocido, la sensación de haber estado cerca de desvelar un secreto importante, pero también la frustración de la falta de una resolución. El vagón olvidado permaneció en su memoria como un enigma silencioso, un testimonio de los misterios que la guerra se llevó consigo, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y una sensación de destino inconcluso. Con el paso de las décadas, la Gran Guerra se convirtió en un evento histórico, estudiado en libros y recordado en ceremonias. El vagón olvidado, una pequeña pieza de ese vasto rompecabezas, se fue desvaneciendo de la memoria colectiva, aunque para algunos, como Arthur, seguía siendo un eco persistente del pasado. En sus últimos años, Arthur a menudo contemplaba las fotografías de la guerra, las imágenes borrosas de trincheras y soldados anónimos. En alguna parte de ese vasto y trágico escenario, sabía que yacía el recuerdo silencioso del vagón, un enigma que nunca había sido completamente descifrado. Se preguntaba si alguien, en algún lugar, habría encontrado la clave de su misterio, alguna pieza de información olvidada que podría arrojar luz sobre su destino inconcluso. Es posible que el vagón olvidado aún exista hoy en día, enterrado bajo la tierra o descompuesto en algún rincón olvidado del antiguo frente. Quizás, algún día, un arqueólogo aficionado o un agricultor curioso lo desenterrará, reavivando brevemente la intriga de su historia. Pero es más probable que su secreto permanezca oculto para siempre, un testimonio silencioso de los misterios que la guerra engendra y se lleva consigo. El vagón olvidado se erige como una metáfora de los muchos aspectos de la guerra que permanecen velados, de las misiones secretas y los planes truncados que nunca llegaron a la luz. Su historia es un enigma en las vías, un destino inalcanzado, un silencio elocuente en medio del estruendo de la batalla. Es un recordatorio de que la guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en los corredores del secreto, y en las encrucijadas del destino, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y la persistente sensación de un enigma final. Y así,
el vagón olvidado continúa su viaje silencioso a través del tiempo, un testimonio mudo de los misterios que la Gran Guerra nunca revelará por completo.